Ecuador, ISA acusa al gobierno de usar lucha contra el crimen como fachada para persecución y agenda extractivista. Esto se va a volver un pito, un pedo, ecuatorianos. Escuchen bien. En una dura intervención, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Leonidas Issa, denunció que el actual gobierno está utilizando la crisis de seguridad y la narrativa de la lucha contra el tráfico y el organizado como una fachada para avanzar en sus verdaderos objetivos, la persecución política y el ajuste del Estado a favor de los grandes intereses económicos, de las grandes empresas. Según Issa, mientras la ciudadanía vive atemorizada del aparato estatal de seguridad, no se está enfocando en proteger a la población, sino en reprimir a los movimientos sociales y líderes que se oponen a este modelo extractivista impuesto particularmente en el sector minero. Vamos a mirarlo. En cambio, el presidente utiliza el escenario del narcotráfico, del crimen organizado, para seguir haciendo política y ajustando el Estado. Lamentablemente, nuestra gente, nuestros ciudadanos, están calcomidos con el odio del correísmo, anticorreísmo, no pueden despertarse. Esperamos que de este letargo tan largo la gente pueda despertarse. Lo que estoy viviendo yo, van a vivir muchos dirigentes. No nos olvidemos de la década de los 80, con León Febres Cordero. ¿Cuántos dirigentes, cuántos compañeros fueron asesinados, desaparecidos? Indígenas, no indígenas. Y hay un escenario, lamentablemente, repitiendo a aquello. Entonces, creo que debemos demandar los ciudadanos sobre la inseguridad, sobre todo este proceso de criminalidad. No puede ser que pongan millones de dólares al servicio de los intereses de los grandes grupos económicos, al servicio de la familia Noboa, como por ejemplo Palo Quemado, Las Pampas, Las Naves, que tienen intereses mineros, para dar seguimiento. Lo que pasó el día sábado no es solo seguimiento a los dirigentes, sino pagar con los recursos de nuestro bolsillo, que pagamos los impuestos, a la policía, a los militares, para convertir en guardias privados de sus negocios con nuestros recursos. ¿Para qué? Para abrir procesos mineros. Entonces hay millones de dólares destinados para perseguir a nosotros, para perseguir quienes están defendiendo la tierra, el páramo, el agua. Saque todos esos recursos y realmente haga un sistema de inteligencia que permita enfrentar la cruda realidad que todos los ecuatorianos tenemos miedo vivir en este país, que va a ser un año tremendamente violento, el año más sangriento de la historia del Ecuador. Es una responsabilidad del ministro, del presidente de la República, poner los recursos, en este caso, en contra de los dirigentes y no privilegiar para perseguir realmente al crimen organizado. Esta estrategia advierte no solo desvía recursos vitales, sino que criminaliza la protesta social bajo el pretexto de mantener el orden. El dirigente indígena fue enfático al señalar el desvío de fondos y personal de las fuerzas del orden. Basta de que pongan millones de dólares al servicio de los intereses económicos, sentenció Issa, acusando directamente al gobierno de convertir a policías y militares en guardias privados de las empresas mineras. Mencionó explícitamente los conflictos en zonas como Palo Quemado y Las Pampas, donde la presencia estatal, según él, no busca pues combatir la delincuencia, sino garantizar la apertura de proyectos mineros a la brava, a la fuerza. Este uso de recursos públicos para proteger negocios privados representa, en palabras de Issa, una traición al mandato de seguridad ciudadana y una prueba de que la prioridad del gobierno no es la paz, sino el beneficio de una élite económica. Trazando un sombrío paralelismo histórico, Issa advirtió que este escenario de persecución le recuerda la violenta década de los 80 bajo el gobierno de León Febres Cordero, un periodo marcado por la desaparición y asesinato de dirigentes sociales. Sostiene que se está gestando un ambiente similar de hostigamiento contra quienes defienden sus territorios.
el agua y el medio ambiente. Al mismo tiempo, lamentó que la sociedad ecuatoriana permanezca en un letargo, atrapada en la polarización entre correísmo y anticorreísmo, una disputa que, en su opinión, impide a la ciudadanía despertar y ver cómo se implementan políticas en su contra, mientras se distraen con viejas rencillas políticas. Frente a esta crítica y dura situación que vive el Ecuador, ISA proyectó un futuro alarmante, pronosticando que el año en curso podría convertirse en el más sangriento de la historia del Ecuador, si no se corrige el rumbo. Su demanda es clara: que el gobierno retire los millonarios recursos destinados a la persecución de líderes sociales y a la protección de intereses mineros y los invierta en la creación de un sistema de inteligencia real y efectivo que permita enfrentar la cruda realidad del crimen organizado. La responsabilidad de la creciente violencia, concluyó, recae directamente sobre el presidente y sus ministros por privilegiar una agenda de persecución en lugar de garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos. En cambio, el presidente utiliza el escenario del narcotráfico, del crimen organizado, para seguir haciendo política y ajustando el Estado. Lamentablemente, nuestra gente, nuestros ciudadanos, están calcomidos con el odio del correísmo, anticorreísmo, no pueden despertarse. Esperamos que de este letargo tan largo la gente pueda despertarse. Lo que estoy viviendo yo, van a vivir muchos dirigentes. No nos olvidemos de la década de los 80, con León Febres Cordero. ¿Cuántos dirigentes, cuántos compañeros fueron asesinados, desaparecidos? Indígenas, no indígenas. Y hay un escenario, lamentablemente, repitiendo a aquello. Entonces, creo que debemos demandar los ciudadanos sobre la inseguridad, sobre todo este proceso de criminalidad. No puede ser que pongan millones de dólares al servicio de los intereses de los grandes grupos económicos, al servicio de la familia Noboa, como por ejemplo Palo Quemado, Las Pampas, Las Naves, que tienen intereses mineros, para dar seguimiento. Lo que pasó el día sábado no es solo seguimiento a los dirigentes, sino pagar con los recursos de nuestro bolsillo, que pagamos los impuestos, a la policía, a los militares, para convertir en guardias privados de sus negocios con nuestros recursos. ¿Para qué? Para abrir procesos mineros. Entonces hay millones de dólares destinados para perseguir a nosotros, para perseguir quienes están defendiendo la tierra, el páramo, el agua. Saque todos esos recursos y realmente haga un sistema de inteligencia que permita enfrentar la cruda realidad que todos los ecuatorianos tenemos miedo vivir en este país, que va a ser un año tremendamente violento, el año más sangriento de la historia del Ecuador. Es una responsabilidad del ministro, del presidente de la República, poner los recursos, en este caso, en contra de los dirigentes y no privilegiar para perseguir realmente al crimen organizado. En conclusión, la denuncia de Leonidas Issa presenta una grave acusación de doble discurso por parte del gobierno, sugiriendo que la guerra interna es en la práctica una herramienta de control social y facilitación de negocios privados. Su análisis advierte sobre el peligro de vaciar de contenido la lucha contra la inseguridad para transformarla en un mecanismo de represión selectiva. Al invocar los fantasmas de las épocas más oscuras de la política ecuatoriana, Issa no solo critica una política pública, sino que alerta sobre el posible resurgimiento de un autoritarismo que utiliza la ley y el orden como justificación para silenciar la disidencia y consolidar un modelo económico a espaldas de la voluntad popular. El Ecuador ya no lo soporta más. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quieres, directo a tus ojos, sin rodeos. Hechos Ecuador, suscríbete ya.